Nuevamente presentando el tema 3 de la materia Sistemas Operativos con el profesor Roberto Vera Popoca de quinto semestre de la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciatura en Informática Administrativa. Tema 3, acceso directo a memoria. Muchos controladores, sobre todo los dispositivos por bloques, manejan el acceso directo a memoria o DMA. Para explicar el funcionamiento del DMA se analizará cómo ocurren las lecturas de disco cuando no se usa. Primero, el controlador lee el bloque, uno o más sectores de la unidad en serie bit por bit hasta que todo el bloque está en el buffer interno del controlador. Después el controlador calcula la suma de verificación para comprobar que no ocurrieron errores de lectura y luego causa una interrupción. Cuando el sistema operativo comienza a ejecutarse, puede leer el bloque del disco del buffer del controlador byte por byte o palabra por palabra, ejecutando un ciclo leyéndose en cada iteración un bit o una palabra de un registro del controlador y almacenándose en la memoria. En esta siguiente diapositiva presento un ciclo de la CPU programado para leer los bytes del controlador uno por uno. Desperdicia tiempo en el CPU. Se inventó el DMA para liberar la CPU de este trabajo de alto nivel. Cuando se usa un DMA, la computadora o el CPU proporciona al controlador dos elementos de información, además de la dirección en disco del bloque, la dirección de memoria donde debe colocarse el bloque y el número de bytes que deben de transferirse. Aquí tengo una representación, el CPU, memoria y controlador de disco. El lado derecho aparece buffer, dirección de memoria y contador. Una vez que el controlador ha leído todo el bloque del dispositivo, lo ha colocado en su buffer y ha calculado la suma de verificación. Este copia el primer byte o palabra en la memoria principal en la dirección especificada por la dirección de memoria de DMA. Luego el controlador incrementa la dirección y decrementa la cuenta en el DMA en el número de bytes que se acaban de transferir. Este proceso se repite hasta que la cuenta del DMA es 0 y en ese momento el controlador causa una interrupción. Cuando el sistema operativo inicia, no tiene que copiar el bloque en la memoria, ya se encuentra en este lugar. ¿Por qué el controlador no almacena los bytes en la memoria principal tan pronto como lo recibe del disco? Porque necesita un buffer interno. ¿O por qué necesita un buffer interno? La razón es que una vez que se ha iniciado una transferencia de disco, los bits siguen llegando del disco a la velocidad constante, sea que el controlador esté listo o no para recibirlos. Si el controlador tratara de escribir los datos directamente en la memoria, tendría que hacerlo a través del bus del sistema para cada palabra transferida. El proceso con almacenamiento intermedio de dos pasos descrito tiene implicaciones importantes para el rendimiento de entrada y salida. Mientras los datos están siendo transferidos del controlador de memoria, sea por la CPU o por el controlador, el siguiente sector estará pasando bajo la cabeza del disco y los bits estarán llegando al controlador. Los controladores sencillos simplemente no pueden efectuar entrada y salida al mismo tiempo, de modo que mientras se está realizando una transferencia a la memoria, el sector que pasa bajo la cabeza del disco se pierde. En consecuencia, el controlador solo puede leer los bloques de manera intercalada, es decir, uno sí y uno no, de modo que la lectura de toda una pista requiere dos rotaciones completas, una para los bloques pares y otra para los impares. Si el tiempo que toma transferir un bloque del controlador a la memoria por el bus es más largo que el que toma leer un bloque del disco, puede ser necesario leer un bloque y luego saltarse dos o más bloques. Prácticamente se termina aquí este tema, y el siguiente sería principios en el software de entrada y salida, manejadores de interrupciones, dispositivos de software independiente del dispositivo. Manejadores de interrupciones. Las interrupciones son desagradables pero inevitables y deben ocultarse en las profundidades del sistema operativo, con el fin de reducir las partes del sistema. Quien tiene conocimiento de ellas, pues prácticamente son los ingenieros de sistema. La forma de ocultarlas es hacer que cada proceso inicie un bloque de operación de entrada y salida hasta que las entradas y salidas se haya llevado a cabo y la interrupción ocurra. El proceso puede bloquearse ejecutando un DOM con un semáforo, un wait con una variable de condición o un receive con un mensaje. Y aquí un ejemplo sería cuando sucede la interrupción. El procedimiento de interrupciones hará lo que tenga que hacer para desbloquear el proceso que la originó. En algunos sistemas se ejecutará una señal con una variable de condición en un monitor. En otros más se enviará un mensaje al proceso bloqueado. En todos los casos, el efecto neto de la interrupción será que un proceso que estaba bloqueado
esté en condiciones ahora de ejecutarse. Controladores de dispositivos. Todo el código dependiente del dispositivo se coloca en los controladores de dispositivo. Cada controlador maneja un tipo de dispositivo o una clase de dispositivo similar. Por ejemplo, podría ser aconsejable tener un solo controlador de video, aun si el sistema maneja videos de distintas marcas, todos con diferencias, unos con mayor o menor capacidad tanto gráfica como de resolución y calidad de color, que requiere un software controlador con la capacidad de resolver las diferencias. La tarea de un controlador de dispositivo en software es aceptar peticiones abstractas del software independiente del dispositivo que está arriba de él y ver que las peticiones sean atendidas. Una petición típica sería leer el bloque N. Si el controlador está ocioso en el momento en que llega una petición, comenzará a atenderla de inmediato. Pero si ya está ocupado con otra petición, colocará la nueva petición en una cola de peticiones pendiente que se atenderá tan pronto como sea posible. El primer paso para atender una petición de entrada y salida para un disco es traducirla de términos abstractos a concretos. En el caso de un controlador de disco, implica calcular en qué parte del disco está este bloque solicitado. Se verificará en el monitor de la unidad si está funcionando. Este determinará si el brazo está colocado en el cilindro apropiado. En pocas palabras, el controlador del software debe decidir qué operaciones del controlador son necesarias en el hardware y en qué orden. Una vez que el controlador en software ha decidido qué comandos debe emitir al controlador en hardware, comenzará a emitirlos escribiendo en los registros de dispositivos de este último. Algunos controladores en hardware solo pueden manejar un comando a la vez. Otros están dispuestos a aceptar una lista enlazada de comandos que luego ejecutan por su cuenta sin más ayuda del sistema operativo. Software de entrada y salida independiente del dispositivo. Aunque una parte del software de entrada y salida es específica para cada dispositivo, una fracción considerable es independiente de él. La frontera exacta entre los controladores de dispositivos y el software independiente del dispositivo depende del sistema, ya que algunas funciones que podrán realizarse de forma independiente del dispositivo podrían efectuarse realmente en los controladores en software por razones de eficiencia o de otro tipo. Las funciones que se muestran en la siguiente tabla se realizan en el software independiente del dispositivo en Minix. Casi todo el software independiente del dispositivo forma parte del sistema archivos en la capa 3 de la tabla siguiente que tengo aquí. Interfaz uniforme para los controladores de dispositivos. Nombre de dispositivos, protector de dispositivos, tamaño del bloque independiente del dispositivo, almacenamiento intermedio, asignación de almacenamiento de dispositivos por bloques, asignación y liberación de dispositivos dedicados, informe de errores. Así están en secuencia. La función del software independiente del dispositivo es realizar las funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos y presentar una interfaz uniforme al software de nivel de usuario. En cualquier sistema operativo, una parte importante es cómo se nombran los objetos, tales como archivos y dispositivos de entrada y salida. El software independiente del dispositivo se encarga de establecer la correspondencia entre los nombres simbólicos del dispositivo y el controlador apropiado. En el sistema Unix, un nombre del dispositivo como dev especifica de manera única el nodo inode de un archivo especial, y este nodo I contiene el número principal del dispositivo, que sirve para localizar al controlador apropiado. El nodo I también contiene el número secundario del dispositivo. Software para usuarios. Software para usuarios. La mayor parte del software de entrada y salida está dentro del sistema operativo. Una parte consiste en bibliotecas enlazadas a los programas de usuario, incluso programas completos que se ejecutan fuera del kernel. Las llamadas al sistema, entre ellas las de entradas y salidas, normalmente son efectuadas por procedimientos de bibliotecas cuando un programa contiene la llamada al sistema operativo. El procedimiento de biblioteca write se enlazará al programa y estará contenido en el programa binario presente en la memoria en el momento de la ejecución. Todos estos procedimientos de biblioteca forman parte de la entrada y salida. Y bueno, aquí voy a dar por terminado
estos dos temas que presento en este video, y en el siguiente video voy a presentar el tema de reloj. Por su atención, gracias, profesor.